Aló, muy buen día con todos. ¿Cómo amanecen? Todo Hola Juan bien. Carlos, buenos Buenos días, días. Juan. Todo bien, profe. Hola Santiago, hola Andrés. ¿Cómo amanecen hoy? Salió el sol Profe. bastante bien por acá. No sé cómo está por allá por su casa. Igual bastante sol, profe. Mucho sol. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, espero que hayan tenido un fin de semana descansado y más que todo productivo. El día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de un nuevo tema en donde prácticamente ya vamos entrando un poco más en materia. ¿Listo? También les quería comentar que ya me comuniqué con la persona del libro. Ya me enteré que pues el libro, las claves están dirigidas a otra versión del libro y ya hablé o ya le mandé un correo, pues lo mandé el fin de semana, así que todavía no me ha respondido, de justamente esta parte de las claves. Entonces, veamos a ver qué me responde para solucionarlo. ¿Listo? Entonces, como ven, pues ya se está gestionando esa parte y la idea es que podamos tener el libro digital con los recursos para poderles enviar directamente ahí las lecturas y enviar ahí también lo que son los ejercicios, ¿no? Entonces, la idea sería que aparte de ser un libro digital, ustedes van les voy a dejar las tareas directamente en esa plataforma y les voy a dejar las lecturas en las plataformas para las clases. ¿Listo? Y más que todo para que se aproveche la parte del libro en donde la lectura tiene como que preguntas de conocimiento para que ustedes mismos vayan practicando mientras leen. ¿Listo? Hay un problema y digamos que no es un problema, pero sí es algo que yo comprendo que de pronto va a ser un inconveniente. Y es que la editorial tiene el libro solo en versión en inglés. Entonces, el problema que tenemos ahorita es que la persona que nos dio los códigos nos dio los códigos para la versión en inglés del libro, pero en el sistema inglés del libro. ¿Me entienden? Entonces todo nos iba a aparecer en pulgadas, en pies y en kips. Entonces yo había creado el curso con la versión en inglés, porque no hay otra, pero con las unidades del sistema internacional, o sea, metros y kilonewtons o newtons, ¿sí? Entonces ahí es el problema que prácticamente está ocurriendo y pues ya lo vamos a solucionar. Por otro lado, ya también hablé con Steffi y justamente ya desde esta semana vamos a ver si coordinamos, si alcanzamos desde esta o desde la próxima, para que las dos clases de ejercicio sean con ejercicios en Zoom, o sea, van a estar directamente con ella. ¿Listo? Sin embargo, pues obviamente como va a haber este cambio, la idea es que sea para que todos lo aprovechen, o sea, se va a llamar lista, ¿sí? Para que estén, porque a la larga esa es la idea, ¿no? De que todo el mundo esté aprovechando la clase presencial con Steffi. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, pues arranquemos con la clase de hoy quisiera preguntarles cómo les fue con la actividad que les envié, en donde era buscar imágenes en su computador para presentarlos ahorita en clase de estructuras que estén soportadas por vigas. Entonces, ¿quién quiere comenzar presentando nuestra actividad? Profe, una consulta, o sea, es que estábamos, yo creo que en mi caso y también algunos compañeros estábamos confundidos con el horario de clases, no sabíamos si ahora las clases eran martes y jueves, por lo que se hizo el cambio la semana pasada también. Entonces, yo pensé que la clase era para mañana, en un inicio. Pues primero que todo, tú tienes un calendario, ¿no? El Eh, calendario online dice qué clases tenemos. Entonces, si quieren, revisamos de nuevo el calendario online, que revisamos la primera clase, en donde se especifica pues de que ahí están las clases y también donde se dice cuáles son las clases en el sílabus. En el sílabus también están los horarios de clase. Entonces, aquí en la parte de estática,
Ustedes tienen su calendario. Y prácticamente aquí donde les mencionaba que estaba el calendario, por aquí aparecen las clases. Entonces, las semanas que tenemos examen, pues se corre un día, como aparece aquí. Mira, clase presencial. Aquí es un bloque de 2 días. El primer día es clase presencial, segundo día clase sincrónica, ¿no? Y así, entonces el próximo mes, que es el 6, que tengamos examen el junio, julio 6, pues va a pasar lo mismo que la anterior semana, pero a la larga nuestras clases son lunes, martes asincrónica, miércoles sincrónica, ahí presencial. Entonces, este es el calendario que está desde el primer día y es el que van a revisar por bloques de módulos, ¿sí? Entonces, no le veo ningún inconveniente. ¿Listo? Cualquier cosa, pues refiéranse a este calendario. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿quién va a presentarme la actividad? Vamos a ver. Por aquí está mi rueda de la fortuna. A ver quién es la persona que nos va a presentar hoy. Juan. A ver, Juan Escudero, muéstranos tus actividades. Profe, la verdad no lo pude revisar porque ayer sí o sea, lo olvidé por completo como el Día del Padre. No lo revisé, profe. Perdón. Bueno, el siguiente. Yo puedo presentar, Sí, Juan, profe, sí. yo también puedo presentar sin problema. Ya. ¿Cuál de los dos? Y después va Santiago. A ver, Roque. Presenta Roque Rivadeneira. No me deja compartir pantalla. Dame un segundo. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ah, creo que tengo que quitarle. Ya. Ahí, dale. Yo las tres que entendí mismo por viga para soportar peso es la grúa que usan para construcción. A ver, no veo. Ahí se ve, las grúas que usan para la construcción de edificios. Ajá. En la segunda también mismo la Pero, a ver, estructura de... espérate. Fíjate en esa estructura, la anterior. Esta, Sí. ¿Eso tiene cara de viga o más bien tiene cara de armadura? sí de armadura, pero como decía, vigas para sostener peso, intuí que en la parte superior es mismo donde aguantaba el peso con toda la armadura de lo que se esté levantando. Ya puede ser mismo una viga, en sí parte del material. Digamos que este ejemplo eso es una estructura tipo armazón. Eso es una armazón, ¿no? La configuración de la estructura es como una armadura, más que todo. Eso es una armadura, no es una viga como tal. La viga sería este elemento que está colgando aquí. Esa parte de aquí. Esa sería una viga. Ya, Eso ¿qué mismo más? estaba pensando porque en ejemplos así solo pensé en los del puente o mismo en las estructuras en la parte de los techos. O A ver, en este caso cada piso. ya, por La ejemplo, ¿cuál? estructura, en la estructura mismo podría ser cada piso, mismo en una casa, lo que mantiene el segundo piso. Lo que mantiene el Ajá. segundo piso. En este Ya, caso, la ajá. estructura que mantiene el segundo piso. Y en el otro igual es prácticamente un armazón, que pensé en la noria. Ya. ¿Cuál es la norias? Ah, esa Eh, cosa. ajá, que en sí están aguantando peso mismo por las personas y... Claro, prácticamente esto es un armazón. Ujú. Eso es un armazón. ¿Ya? Esos son los que busqué. Listo, gracias, Roque. ¿Quién era la otra persona que quería mostrarme? Yo puedo indicarte, Juan. Ya, dale.
Bueno, para el primer ejemplo tengo lo que es la viga para los puentes, Sí, perfecto. ya que Mira, sería... ahí, esa imagen está súper bien, más que todo porque aparecen dos tipos de viga. Y eso es algo importante, ¿no? Porque la forma de la sección transversal, que es lo que vimos, miren que aquí nosotros tenemos la longitud de la viga y tenemos la sección transversal, que son la forma como cuando yo la corto a la viga, ¿se entiende? Entonces, aquí tenemos del lado derecho de qué cara tiene esa viga la forma. ¿Qué cara tiene o qué forma tiene? ¿De Parece qué? que Una I. te falta De una... una I Ajá. mayúscula, ¿no? Entonces, de hecho, así se llaman, vigas I. Eso es su nombre, ¿no? Y del lado izquierdo, esto es una configuración de un puente que se llama viga cajón, porque se parece un cajoncito, un box girder o viga cajón, ¿no? Pero son elementos de viga. Muy buen ejemplo. Ajá, el siguiente. Las siguientes son las vigas que se usan como que en los edificios para soportar cada piso. A ver. Ajá, exacto. Ese es un reforzamiento. Mira, interesante ese reforzamiento estructural. ¿Dónde lo viste ese? Lo busqué en internet, en las vigas para edificios. Esas están muy bien. Este de la derecha está muy raro. Mira que primero están Ajá. construyendo las vigas y después están construyendo las columnas. Algo interesante, no muy lógico, pero sí, está bastante bien. Eh, genial. ¿Quién más? Y ¿Cuál para el más? último serían unas vigas para un techo. Puede ser para un galpón o para un techo metálico. Ajá, muy bien. Eso se llaman correas. Muy bien. Ujú. Y eso. Perfecto, ¿no? No estamos hablando de la armadura que está ahí sosteniendo las vigas, sino lo que une entre armadura y armadura. Hay un elemento recto que está perfectamente aquí tomado la foto, al lado en la foto de la derecha, que eso es unas correas, se llaman así, correas en el techo, pero son elementos de viga. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Quién fue? Perdóname. David David. Vélez. Ajá. David. Genial, muy bien, David. Gracias. ¿Quién más quiere mostrarme la actividad? Yo puedo mostrarte. ¿Ya? Aquí el primero que se me ocurrió es esta parte de una catapulta. Esta A parte de ver, aquí. ¿ya estás compartiendo? Que no lo veo. Sí, Ya, esa listo. parte de ahí, que está soportando la carga. Ajá. Sí, Eh, la verdad, sí. la Ese es. siguiente era esta viga para sostener igual un techo. La de aquí, que De hecho, ahí soporta. tienes. Esa es una viga y la de arriba es otra viga, ¿no? O sea, lo que Ajá. está arriba también son Y vigas. por último, la de un puente. Un poco diferente. Ajá. Ajá, fíjate que esto es la misma que vimos hace un rato, que por dentro, si yo cortara esa viguita, ese elemento recto, pareciera un cajoncito, como el que vimos hace un momento, ¿no? Ajá. Bastante bien. Perfecto. Muy buenos tres ejemplos, Leonardo. Gracias. ¿Quién más? Yo puedo, Juan Carlos, es que pues. Claro. Ahí sí pueden ver, ¿no? Sí, Ya, esta es la primera que encontré, que son vigas igual tipo I, que sostienen un techo de metal. sí. Estas son otras vigas, creo que también son tipo I, pero no sé qué sostienen, ¿no? A ver, parece que esto es el extremo. Ahí lo que falta es, verán,
¿Me puedes dar? Esas son estructuras metálicas. Sí, son estructuras metálicas. ¿Me puedes dar control? Un momento. Ah, no, yo creo que puedo, bueno, también. Puedo rayar. Ya. ¿Ven esta parte de aquí? Eso es de metal y se utiliza para hacer pisos. Encima de eso se funde un piso. Entonces, lo que va a pasar... Harold, no te olvides que estamos en clase. Sí, lo siento. Bueno, entonces lo que va a pasar es que todo esto está hecho piso y si ven aquí, esto es una baranda. Entonces, hagan de cuenta que este espacio va a ser piso. Entonces, todo esto es el piso que termina en una baranda. Eso es lo que estamos viendo ahí, solo que todavía no está hecho el piso. ¿Listo? Bueno, sí, muy bien, genial. Ya, y de ahí tenía estas de acá, que son igual que las que mostraron antes, y tenía esta de aquí que no es tan obvia, pero se supone que aquí debería haber una columna. No, aquí debería haber una columna. Una viga, perdón. Eso, una viga. Sí, no se olviden, ahí en el video nos explican cuál es la diferencia, ¿no? Un elemento horizontal le llamamos viga, un elemento vertical lo llamamos columna, ¿no? Sí, bastante bien. Listo. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, y el último, hagámoslo al azar, a ver. Yo también tenía, Juan. Ah, ya, bueno, dale. A ver. ¿Qué es este? Aquí, como ya vimos, las metálicas que están aquí arriba. Entonces puedo hacer los pisos. A ver, déjame ver. Aquí a la derecha. Justo esta parte de aquí. Ajá. De ahí la primera que busqué fue las de madera, porque ahí se ve claramente las vigas. Y también lo que me gusta de las de madera es que también se ve la carga que tienen y como que se deforman un poco. Porque las metálicas no se ve esa deformación, pero las de madera sí. Como que Ya. se hunden un poco. Y siempre son salidas de las de madera. Ajá. Por ejemplo, aquí de ahí la de un puente, ajá. Está estas, las de cajón. Ajá. Y eso. Ya, bueno, muy bien. Listo. ¿Quién era? ¿Martín? Sí. Martín. Listo. Listo, chicos. Entonces, la idea de esto es que tengamos en mente con qué elementos estamos trabajando y en dónde los vemos cotidianamente, ¿no? Entonces, todas nuestras estructuras se basan en este tipo de elementos, ¿sí? La mayor parte de nuestras casas y edificios donde nosotros vivimos, pues hacen parte o se componen de estos elementos dentro de su estructura que funcionan conjuntamente con lo que son elementos de columnas. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar hoy hablando un poco acerca de lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de vigas, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a extender lo que es el conocimiento de las fuerzas internas y de las fuerzas externas que ocurren en estos sistemas, ¿sí? Entonces, en las armaduras, nosotros habíamos dicho que eran elementos que estaban constituidos por un par de fuerzas en sus extremos. Por estática sabemos que para que el elemento o un elemento que esté sometido a un elemento recto que esté sometido a un par de fuerzas y para que éste esté en equilibrio, lo que va a suceder o lo que se necesita obligatoriamente es que el par de fuerzas de alguna forma sean colineales. ¿Listo? Entonces, hablando desde la introducción, aquí 6.1, introducción, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos elementos
sometidos a fuerzas internas ¿sí? que son paralelas a la longitud del elemento, decimos que estas son fuerzas axiales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos venido estudiando. Un elemento que estaba sometido a fuerzas que son paralelas a la longitud del elemento y por lo tanto, esas fuerzas las vamos a conocer como fuerzas axiales. Estas fuerzas producen tensión y compresión. ¿Listo? Cosa que ya sabemos. Sin embargo, en elementos de viga, las fuerzas internas pueden ser de otro tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, los cuales conocemos como fuerzas de cortante y flexión. Bueno, de hecho pongamos cortante, flexión y torsión. ¿Listo? Entonces, en elementos de viga, nosotros vamos a tener fuerzas internas adicionales a las fuerzas axiales. ¿Listo? Que pueden ser de cortante, flexión y torsión. Estas fuerzas internas se producen cuando el elemento está sometido a tres o más fuerzas. ¿Listo? Externas. Entonces, vamos a decir que nuestros elementos de viga generalmente van a estar, ¿sí? Soportando fuerzas internas diferentes a las de tensión y compresión cuando estos elementos estén soportando externamente, ya sea o por fuerzas directamente aplicadas a los elementos o porque existen reacciones que soportan las cargas sobre estos elementos de viga, ¿sí? En donde las reacciones o las fuerzas externas sean más de, o sean tres o más. ¿Listo? Entonces, en ese punto, nosotros ya tenemos una pista de que eso va a ser lo que va a producir que los elementos sufran fuerzas internas adicionales. ¿Listo? Entonces, como fuerzas internas, prácticamente lo que nosotros vamos a tener que hacer un análisis, o para analizar este tipo de fuerzas,
o estas nuevas fuerzas internas tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre de una sección del elemento de viga. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del diagrama de una sección, lo que sucede es que nos va a tocar a sacar un pedazo de la viga y hacer el diagrama de cuerpo libre. El sistema o la base del análisis, ¿sí? La base del análisis es la primera ley de Newton. ¿Sí? En donde nosotros sabemos que un cuerpo, y aquí le voy a poner slash, sección de un cuerpo, ¿sí? Está en reposo si la suma de sus fuerzas es igual a 0. ¿Listo? Y aquí pasa algo importante. Fíjense que cuando Newton especificó la ley, su primera ley, solo habló de fuerzas. Nunca dijo fuerzas externas y tampoco dijo solamente fuerzas internas. Él habló de fuerzas. Lo que quiere decir que cuando yo haga mi diagrama o mi análisis, ¿sí?, de mi sistema, yo voy a tener que involucrar todas las fuerzas que se generan. ¿Listo? También debemos considerar en nuestro análisis la tercera ley de Newton. ¿Quién me recuerda qué dice la tercera ley de Newton? Toda acción tiene una reacción. Sí, bueno, digamos que así, a cada acción se produce una reacción de igual magnitud pero de sentido opuesto. Esto es importante. ¿Listo? Entonces, supongan que a la larga, lo que me está diciendo Newton, ¿sí?, es que usando la primera ley para un cuerpo que está en equilibrio estático, o sea, sin movimiento rectilíneo, ¿sí?, y para una sección de este cuerpo, ¿sí?, cada una de las secciones tienen que estar en equilibrio. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo un elemento, ¿sí?, como este que estoy dibujando acá. ¿Listo? De ese elemento,
lo que va a suceder es que aquí yo tengo el punto A, aquí yo tengo el punto B, ¿sí? Y nosotros, de los ejercicios que hemos resuelto, sabemos que si yo tengo una fuerza P aplicada en este sentido, para que el sistema esté en equilibrio, debe existir, para que esta barra se encuentre en equilibrio, debe existir una fuerza que va en dirección menos P, ¿sí? En el otro extremo de la estructura, para que el sistema se encuentre en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Se mira, ¿es verdad? Y la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, pues es 0 porque las dos fuerzas son colineales y no producen momento. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Listo? Entonces, en la primera ley de Newton ya hemos cumplido con esta parte. Ahora, ¿a qué me refiero? Prácticamente con, con el equilibrio, ¿no? Entonces sucede que si a esta estructura yo cojo y la corto por esta sección. Entonces, fíjense que yo corté a la larga aquí en un punto que yo voy a llamar C. ¿Listo? De tal forma que mi elemento me queda un elemento a la izquierda y un elemento a la derecha, ¿sí? De mi sistema. ¿Qué sería? Este de acá. Entonces, vamos aquí. Y voy a separar el otro pedazo. Y lo voy a poner por acá. Entonces, este es mi pedacito CB. Y este es mi pedacito AC. Entonces, yo imaginariamente voy a cortar por C. Y tengo entonces dos secciones. La sección AC y la sección CB. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. En el momento en que yo corté imaginariamente esta estructura, lo que pasó automáticamente es que la estructura cada una de las secciones deben estar en equilibrio. Entonces, yo sé que en la parte de la izquierda yo tenía aplicada una fuerza P y en la parte de la derecha tenía aplicada una fuerza menos P. ¿Sí? Lo que quiere decir que en el corte que yo hice, ¿sí? No hay más fuerzas aplicadas externamente, ese sistema debe mantenerse en equilibrio. Para que se mantenga en equilibrio, lo que va a pasar es que una fuerza interna diferente a esas fuerzas externas P que yo apliqué, deben estar actuando en el elemento para que el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fuerza para que esté en equilibrio? Ese sistema de la izquierda debe ser una fuerza que va en dirección hacia la izquierda, ¿sí? Y que va a tener una magnitud. ¿Cuánto debe ser la magnitud de esta fuerza? P. Debería ser P, exacto. Y el sistema de la derecha, también en el momento en que yo tengo mi corte, ¿sí? El sistema de la derecha, para que esté en equilibrio, debe tener una fuerza que va hacia la derecha y que debe tener una magnitud también de P. Estas fuerzas que pintó aquí, que resultan de haber cortado el sistema y haber hecho equilibrio del sistema, ¿sí? Esas fuerzas son las fuerzas internas que está sufriendo ese elemento. Entonces, recuerden, yo tengo un corte que está aquí representado como esta línea amarilla. Las fuerzas que están en el corte, ¿apuntan hacia el corte o salen del corte? Apuntan hacia el corte. Apuntan hacia el corte. ¿Y qué dijimos en armaduras? Las fuerzas que apuntan hacia el corte
¿Son de tensión o de compresión? Compresión. Son de compresión. Entonces, esta barra está sometida a compresión. En este ejemplo, digamos que es fácil porque solamente tenemos un elemento con una carga y es obvio que toda la barra está sometido a una carga de compresión igual a P, ¿sí? Pero entonces, en sistemas un poco más complejos, entonces imagínense que yo tenga aquí, por ejemplo, una grúa. Esperen, le cambio el colorcito a esto. ¿Sí? Uy, lo rayé. Listo. Entonces, supongan que yo tengo una grúa, o digamos, no una grúa, un armazón. Entonces, tengo yo aquí un armazón. Y en mi armazón, prácticamente, ¿sí? Yo tengo en el extremo una fuerza o una cajita que tiene una carga W. Esta estructura está apoyada con un elemento y por aquí yo tengo un cable, un cablecito que me sostiene la estructura al suelo. ¿Listo? Entonces, esto es mi elemento de armazón. Ahora, en esta estructura, quiero que se imaginen lo siguiente. Justamente en los puntos de unión de estos elementos, el armazón está unido con elementos que le permiten girar. Esos elementos, pues, que ya habíamos visto antes. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? En esta estructura, yo voy a tener aquí el punto A, yo voy a tener aquí el punto B, aquí el punto C, o sea, digamos aquí el punto C y aquí el punto D. Cuando yo haga el equilibrio de esta estructura, voy a querer o voy a hacer el equilibrio del elemento AD. ¿Listo? Entonces voy a hacer el equilibrio de este elemento AD. Entonces, en mi elemento AD, yo voy a tener fuerzas, ¿no es verdad? ¿Qué tipo de fuerzas voy a tener en ese sistema? Entonces, fíjense, el momento que produce la carga W, la carga W está empujando hacia abajo. ¿El cable está en tensión o en compresión? ¿Qué opina? ¿Tensión o compresión? Tensión. Debe estar en tensión, ¿es verdad? Por lo tanto, la tensión del cable va a ser una fuerza de tensión que va a ir con un ángulo, ¿no es verdad? Y listo. Y eso, este cablecito, por cierto, va de A hasta D. Listo. Entonces, tengo ahí la tensión de mi cable. ¿Qué más tengo? Tengo en el punto C, tengo un pasador. La fuerza en el pasador, pues es una fuerza de dirección desconocida que yo puedo descomponer en dos vectores. Una fuerza que va a ser la CX y una fuerza vertical que va a ser CY, por la fuerza del pasador. ¿No es verdad? De ahí también tengo en B una fuerza de ese elemento recto, que es una fuerza inclinada en dirección del elemento recto, porque es un elemento de dos fuerzas, ¿no? Recuerdan, ¿no? Un sistema de dos fuerzas. Sin embargo, ese elemento recto
yo voy a poderla también, esa fuerza, descomponer en una fuerza horizontal, que va a ser Bx, y en una fuerza horizontal, vertical, que va a ser By, en donde la resultante, pues va a ser la fuerza diagonal del elemento B. Y aparte, tengo un apoyo, en donde en el apoyo, yo voy a tener una fuerza AX y, perdón, AY, y una fuerza AX de la reacción en el apoyo. Ese es el diagrama de cuerpo libre de ese sistema. ¿Cuántas fuerzas están involucrándose en ese sistema, en ese cuerpo rígido? ¿Cuántas fuerzas tenemos? Tenemos una tensión que a la larga yo lo puedo representar. Esta tensión, voy a borrar esta tensión, o mejor dicho, no la voy a borrar, la voy a descomponer. Esta tensión la voy a descomponer en una tensión en X y una tensión en Y. ¿Sí se vio? ¿Dónde está la tensión? ¿Sí? Listo. Entonces, esas son el esquema de las fuerzas que tenemos nosotros en nuestro sistema. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas están involucradas en ese sistema para que esté en equilibrio? ¿Cuántas? Si yo les pregunto. No todos a la vez. O sea, Contando la descomposición de la tensión. eso. Solamente, no, pues, o cuentas la tensión o cuentas las descomposiciones. Pero no puedes contar ambas, porque se supone que ambas no están al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos que 4. 4. 4. Ajá. Que sería la fuerza de magnitud de dirección que no conocemos en el apoyo, la misma fuerza que no conocemos la dirección, la resultante de Bx y By, o sea, la resultante en B, la resultante en C y la tensión del cable. ¿Estamos de acuerdo? Serían 4. En términos de componentes, tendríamos 8. Pero a la larga, esos son realmente 4 fuerzas. ¿Estamos? ¿Sí? Esa parte sí se entiende, ¿no es verdad? Sí. Leonardo, ¿me entiendes? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? De aquí en adelante vamos a hablar de componentes siempre. ¿Listo? Entonces, ese sistema tiene 8 componentes rectangulares que le generan el equilibrio. Imagínense que a esta estructura yo cojo y le hago un corte. ¿Sí? Supongamos que yo cojo y le hago un corte en cualquier punto. ¿Sí? Lo interesante de las leyes de Newton es que funcionan cuando yo corto en cualquier lugar. El pedazo que yo corte debe estar en equilibrio. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo cojo y corto esta estructura por aquí. Y entonces yo tengo estos pedazos así. ¿Listo? Ese pedazo que nosotros tenemos aquí, lo que va a pasar es que el sistema se me va a convertir ahora en 2 sistemas. ¿Sí? El pedazo vertical que va de A hasta este punto que yo le voy a llamar J, supongamos que se llama J. ¿Listo? Que entonces sería aquí el sitio AJ con el corte en J. ¿Listo? Y yo voy a tener un pedazo arriba, ¿sí? Que es el segmento de fuerza JD. Este sería el segmento de fuerza JD. ¿Listo?
hablando un poco del segmento AJ, haciendo lo mismo que hicimos antes, fíjense que este segmento AJ tiene las fuerzas AY y las fuerzas AX, ¿sí? En el momento en que yo tengo esos dos tipos de fuerzas, lo que va a suceder es que el sistema debe estar en equilibrio. Entonces, en el punto J, que es donde yo hice el corte, ojo, en el punto que yo hice el corte, ¿sí? Ese sistema deben producirse fuerzas internas en el elemento que produzcan el equilibrio del sistema. Entonces, volviendo a lo que nosotros sabemos de equilibrio, ¿no? Fíjese que nosotros decimos que en el punto J debe haber equilibrio de fuerzas. Como este sistema está en el plano, deben existir equilibrio de fuerzas en el eje X. Y eso debe estar en equilibrio. ¿Listo? Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, ¿sí? Si la fuerza AX va hacia la derecha, la fuerza en J debe ir ¿hacia dónde? Para que el sistema esté en equilibrio. Izquierda. Debe ir hacia la izquierda. A esto yo le voy a llamar una fuerza que la voy a conocer como un B. Le voy a llamar el nombre de B corta, ¿sí? O V, como le llamen ustedes. ¿Listo? Y para que el sistema esté en equilibrio, esa fuerza debe apuntar hacia la izquierda. ¿Listo? De tal forma de que AX sea igual a B. ¿Listo? Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. En el punto J también debe existir la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, tengo en mi sistema a Y hacia arriba. ¿Hacia dónde debe ir la fuerza en el corte? Hacia abajo. Hacia abajo. Y por lo tanto, esa fuerza en el corte yo le voy a llamar P. Y debe ir hacia abajo. De tal forma que todo lo que va hacia arriba, que es Y, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo, que es P. ¿Se entiende? ¿Listo? Pero hay otra cosa. Como el sistema debe estar en equilibrio y es un sistema en el plano, también debe existir sumatoria de momentos. En donde, respecto al corte, que es J, y eso debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo este sistema de fuerzas deben estar en equilibrio. Haciendo sumatoria de momentos en J, existe momento por parte de las cargas P y B, que acabo de dibujar en rojo. En J, P y B no producen momento. ¿Estamos de acuerdo? Porque están pasando por ese mismo punto y no hay brazo. ¿La fuerza AY tiene momento? No, porque pasa también por la línea de acción. Sin embargo, existe un brazo con la fuerza AX. Lo que quiere decir que en este sistema, ¿sí? Respecto al punto J, debe haber un momento que equilibre el momento que produce AX. Ahora, si yo les pregunto, respecto al punto J, AX produce un momento horario o antihorario, ¿ustedes qué me dirían? Antihorario. 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 ¿Todo el mundo lo ve? Porque prácticamente teniendo como base este punto, el momento lo que está haciendo es tratar de girar así. ¿Estamos? ¿Sí se ve? Entonces, Sí. eso es importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo reconozco que el momento de AX es antihorario, entonces yo sé que el momento que
está internamente en mi sistema de barra, en J, para que el sistema esté en equilibrio, debe ser un momento horario. ¿Se entiende? De tal forma de que el sistema esté en equilibrio. Eso es supremamente importante. Y aquí yo le voy a poner la letra M, ¿sí? De fuerza interna. De tal forma que ya borrando estas fuerzas, yo sé por equilibrio que AX por esta distancia que tenemos acá, que yo le voy a llamar X, que es la distancia donde yo puse el corte, que no sé qué distancia es, AX por X, ¿sí me entienden, no? Ese es el pedacito a donde yo corté. ¿Listo? Entonces, la distancia AX por X es igual al momento que yo tengo aquí en mi sistema. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, lo interesante es que las fuerzas M, B y P corresponden a las fuerzas internas que se producen en el punto J. Ojo, esas fuerzas, ¿sí?, que nosotros tenemos ahí corresponden a las fuerzas internas en el punto J. ¿Listo? Ahora, M, ¿qué es? M es un momento, ¿sí? Obvio, es un momento. Sabemos que es un momento. Pero a M se le conoce como el momento flector interno. Una cosa es que yo aplique un momento a un punto. ¿Se entiende? Quiero que esta parte se entienda bien. Una cosa es que yo coja y aplique un momento externo en un punto. Y otra cosa es el momento flector que existe en ese punto. ¿Ya? El momento es una fuerza externa. Y el momento flector es el efecto de las fuerzas externas que se producen en ese punto y que producen flexión. Este momento flector está asociado a algo que ustedes van a estudiar después en mecánica de materiales con más detallamiento, que es el fenómeno de flexión. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes cogen la reglita, ¿sí?, y le producen un momento en los extremos, el momento está producido en el extremo, pero en toda la regla hay momento flector. Es otra cosa. ¿Se entiende? Todo el elemento empieza a soportar flexión y por eso se dobla. ¿Listo? De hecho, pues ya que estamos entre ingenieros, esto no es doblarse, esto es flexionarse para nosotros. Ya entre ingenieros, esto se conoce como flexión. Y digamos, en el ejemplo que yo les puse en un video donde hablaba de fuerzas internas, si vieron los videos, ¿no? Al menos los videos si los vieron, ¿no? La persona decía que la regla se pandea, eso está mal, ya los van a entender bien, pero el pandeo se produce, fíjense que yo puedo producir esa misma deformación apretando la regla,
¿Sí o no? Yo puedo hacerle así y se flexiona, o yo la presiono y la regla. Si ven que la estoy presionando, le estoy sometiendo a carga axial. Y la regla hace lo mismo. Ustedes han hecho con la regla en el pupitre, seguro la han presionado y la regla se curva, ¿no? Eso es pandeo. Lo que ustedes estaban haciendo es pandear la regla. Y se produce por carga axial de compresión. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros la diferencia entre qué es momento flector y qué es momento, ¿sí? Uno es una fuerza interna y la otra es una fuerza externa. ¿Listo? Ahora, B. ¿Listo? B corta es la fuerza cortante. La fuerza cortante, ¿sí? Y siempre es perpendicular al eje del elemento. Ojo, esto es supremamente importante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no, como nosotros ya sabemos descomponer fuerzas en vectores, ¿sí? Lo que siempre vamos a hacer para analizar vigas es descomponer las vigas en una componente que es paralela al elemento, que es la que produce la carga axial en el elemento, y una componente que es perpendicular al elemento, la cual va a producir cortante en el elemento. Fuerza cortante. ¿Listo? Entonces, no importa cómo nosotros pongamos la carga, siempre yo voy a descomponer la fuerza, o las voy a descomponer las cargas en una componente que es paralela al elemento y en una que es perpendicular al elemento. ¿Listo? Entonces, no se olviden de esa parte. ¿Listo? Y esto, pues, aquí sí no hay nada que decir. Esto produce cortante. Su nombre lo dice, es hasta redundante. Pero ya se van a dar cuenta que el momento flector produce flexión, pero hay otras cosas que producen flexión. ¿Listo? Y P es la fuerza axial. Y siempre es paralela. ¿Listo? Ojo, siempre es paralela. Al eje del elemento. Ahora, pregunta. La fuerza interna se conoce como fuerza axial. ¿Listo? Sin embargo, la fuerza axial puede ser de tensión o de compresión, pero solamente va a haber una fuerza axial. O sea, el elemento va a estar sometido o a tensión o a compresión, ¿sí? En un punto. Y no simultáneamente a los dos fenómenos. Recuerden que la fuerza axial es una fuerza interna. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Otra cosa que hay que considerar en esta parte de las fuerzas es lo siguiente. Nosotros dijimos que existía el fenómeno de la ley de acción y reacción, ¿no? La tercera ley de Newton, ¿ya? Entonces, esa parte de la tercera ley de Newton, ¿sí? Es algo importante porque a mí me ayuda a determinar otra cosa que existe en mi sistema. Y es el efecto de que en ambos extremos de un corte, pues deben existir
por acción y reacción las mismas fuerzas internas. ¿Listo? Solo que de igual magnitud, pero de sentido, ¿qué dice mi pana Newton? De igual magnitud, pero de sentido ¿qué? Opuesto. Contrario. De sentido opuesto o contrario. Ajá. Listo. Entonces, imagínense que yo tengo aquí mi sistema. Este es el sistema que nosotros acabamos de hacer del sistema AJ. ¿Sí se mira mi pantalla, ¿no es verdad? Sí, sí se ve. Listo. Sin embargo, yo corté este pedazo y en la parte superior había otro pedazo que era el pedazo JD. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo hacer el mismo análisis. Recuerden que en mi pedazo JD había una tensión del cable, una tensión TX y una tensión TY. Había una fuerza BX y una fuerza BY. Y había... Ah, no, aquí estoy mal. Aquí eran C, ¿no? CY, CX, y había por aquí una fuerza BX y había una fuerza BY. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer el mismo análisis. Entonces, ¿qué dijimos? En mi extremo debe haber una fuerza que es paralela al elemento. ¿Cómo se llama la fuerza que es paralela? P. Una fuerza que es perpendicular al elemento, que se llama B. Y debe haber un momento en el punto J, que se llama M. Y yo, en el sistema de arriba, puedo plantear las mismas ecuaciones de equilibrio, o sea, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Cómo quedaría en el sistema de arriba la sumatoria de fuerzas en X igual a 0? Todo lo que va a la derecha debe ser igual a todo lo que va a la izquierda. ¿Qué va a la derecha? Pues yo tengo la fuerza PX más CX más la fuerza B. Y eso tiene que ser igual a lo que va a la izquierda, que es TX. ¿Estamos de acuerdo? Listo. También puedo plantear la otra. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas hay en Y? Todo lo que va hacia arriba debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Qué va hacia arriba? La fuerza P, que es la axial, la fuerza interna axial, más CY, más DY, y eso debe ser igual a todo lo que va hacia abajo, que en este caso es DY. Y eso debe estar en equilibrio. ¿Listo? Pero también debe haber equilibrio de momentos respecto a J igual a 0. Entonces, todo lo que produce un momento horario debe ser igual a lo que produce un momento antihorario. Aquí, hagan un pequeño cambio. En el momento que dibujen acá, esto es un momento antihorario. Dibújenlo antihorario, por favor. El momento que dibujen aquí abajo. ¿Listo? ¿Sí se dieron cuenta de ese cambio? Aquí, este momento de aquí, negro, dibújenlo antihorario, por favor. ¿Listo? Entonces, todos los momentos horarios, ¿qué fuerzas producen momento horario? M. BX y CX. A ver, ¿qué les pregunté? ¿Antihorario o horario? Horario. Ya, ¿qué momentos producen o qué fuerzas producen momento
horario. Horario. ¿X? BX. Respecto a J, BX. ¿Qué más? CX y V. CX. CX. ¿Alguna más? V. V, ¿seguros? Ah, no, ese es 0. V no, porque justamente pasa por el corte. Y yo estoy haciendo sumatorio de momentos respecto a ese corte. Pilas. Entonces, ¿qué fuerzas no producen momento? Pues fácil. V corta V, la fuerza P tampoco, porque pasan por el punto de aplicación. Tampoco producen momento TY, CY, ni BY, porque su línea de acción pasa por el punto J. Ahora, las que producen momento horario, vamos a decirlas que son la fuerza, que voy a llamar aquí, esta va a ser X, esto es Y, esto es Z, y aquí le voy a poner K. Distancias, voy a poner distancias para que podamos entenderlo un poco mejor. Entonces, la fuerza BX, ¿cuál es su brazo de BX? La distancia Y. Y, más CX por la distancia Z. Y más Z. Y más Z, ¿no? Porque es desde el punto J. Más, ah, no, ya no hay más. Solamente esas dos producen momento horario, recuerden. Y las que producen momento horario deben ser igual a las que producen momento antihorario, que en este caso, la primera que produce momento antihorario es el momento antihorario M. Más... Profe, yo tengo una duda. Me estaba apuntando. No vi, ¿por qué le suma a CX, le pone Y más Z? Porque tengo que medir toda esta distancia. CX está acá y mi punto de aplicación está acá y yo tengo que medir toda esta distancia. Ah, ya, sí, perdón. Sí, no, me confundí con K. Pensé que estaba lleno, se salta Y. ¿Ya? ¿Listo? Y la otra, que es T su X, que produce momento antihorario por... Y más Z más K. Y más Z más K. Y más Z más K. Perfecto, están bien. ¿Listo? Y con eso, yo pudiera calcular las fuerzas internas, que son B, P y el momento. ¿Listo? Pero, fíjense una cosa, la ley de acción y reacción. Yo puedo hacer este procedimiento, pero ese procedimiento me tiene que dar lo mismo que la ley de acción y reacción. Entonces, se supone que por Newton y su ley, todo lo que está de un lado del corte, en el otro lado del corte tiene la misma magnitud pero opuesta dirección. O sea, que si yo hice ya el trabajo de calcular abajo, que es muy facilito, fíjense que es muy fácil, abajo calcular cuánto es P, cuánto es B y cuánto es M. Eran ecuaciones supremamente fáciles. Lo único que tengo que hacer es invertir esas fuerzas en el otro lado y esas son las fuerzas internas en el otro lado del corte. ¿Se entiende? Siempre de la misma magnitud, pero sentido opuesto. O sea, que si el cortante en la parte de abajo era de derecha a izquierda, arriba va a ser de izquierda a derecha con el mismo valor. ¿Listo? Si la carga axial P era entrando al corte, o sea, era una carga de compresión entrando al corte, en el otro lado también debe ser de compresión, o sea, debe ser entrando al corte y va hacia arriba. ¿Se entiende?
acción y reacción. Y si en la parte de abajo el momento era horario, en la parte de arriba, por la ley de acción y reacción, va a ser el mismo valor, pero antihorario. Y eso va a funcionar en cualquier estructura de aquí en adelante. Siempre que ustedes hagan un corte, las fuerzas internas en ambos lados del corte, por la ley de acción y reacción, son igual magnitud y opuesto sentido. Y va a funcionar exactamente igual. ¿Estamos? ¿Listo? Genial. ¿Me entendieron ahí? ¿Sí? Sí. Listo. Sí, profe. Genial. Entonces, lo último que me queda por hablar es acerca de los tipos de carga, ¿no? Entonces, digamos que dentro de los tipos de carga, nosotros hemos hablado de la carga puntual, ¿sí o no? La carga puntual. Entonces, digamos que en la realidad, las cargas puntuales y aquí vamos a ser claros de que no existen. Punto. Entonces, todo lo que vamos de aquí a ver, de aquí en adelante, que es una carga puntual, eso es paja. ¿Por qué? Porque si a usted así coja con su dedo y aplique una fuerza en el escritorio ahorita con su dedo, que es lo más parecido a una carga puntual, su dedo tiene un área de aplicación y no se aplica solamente en un punto, se aplica en un pedazo bien pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Pero a la larga, toda su fuerza está puesta en un solo punto, en un área repartida. ¿Listo? Entonces, cargas puntuales realmente no existen. ¿Listo? Sin embargo, existen cargas repartidas en un área bien pequeña. ¿Sí? Dejémoslo en un área. ¿Listo? Esta área puede tender a 0 o a infinito. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el área tiende a 0, o sea, por ejemplo, el área que ocupa su dedo cuando aplica fuerza, ¿sí? Pues eso es casi como una carga puntual, en donde pues el espacio de influencia pues es un punto muy pequeño. Pero si usted pone, por ejemplo, una tonelada de arena, todo el peso de la arena se reparte en un área mucho más grande y entonces el peso de la arena, que nosotros la podemos calcular, queda como una carga distribuida. ¿Listo? Para el estudio de la estática, ¿listo? Para el estudio de la estática, se usan o digamos, se aproximan las cargas en dos tipos. Los cuales son cargas
puntuales en donde el área es muy pequeña y cargas distribuidas. Donde el área es más grande. ¿Listo? Por concepto, vamos a utilizar esas dos. Cargas puntuales, en donde vamos a asumir que están en un punto. Esa es la asunción. Y cargas distribuidas. ¿Listo? Por otro lado, las cargas distribuidas pueden ser de varias formas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de cargas distribuidas, asuman lo siguiente. Supongan que yo tengo un elemento de viga. ¿Listo? Y entonces, este elemento de viga, yo voy a asumir que tiene una carga distribuida. Y entonces, vamos a mirar qué tipos de cargas distribuidas tenemos. Podemos tener cargas distribuidas que son distribuidas uniformes, en donde la magnitud de la carga es la misma a lo largo de la longitud. ¿Listo? Entonces, en toda esta carga, yo voy a tener una carga distribuida que tiene en cada punto de la viga la misma magnitud de carga. ¿Listo? Voy a tener distribuidas triangulares trapezoidales y voy a tener cargas distribuidas de tipo no sé si ven el grafiquito. Ajá. Cargas distribuidas de tipo con función. Voy a poner aquí, uy. Con una función f de x. En donde x es una variable de distancia desde un punto A o cualquiera. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, sí. sí. Listo. Entonces, ¿qué tienen de interesante estas cargas distribuidas en el análisis nuestro de la estática? Lo interesante que tienen estas cargas es que cualquier carga distribuida cualquier
carga distribuida puede convertirse en una carga puntual. Expresada como la magnitud de un vector igual al área de la carga distribuida. Y ubicada en el centroide. ¿Listo? Entonces, cualquier carga distribuida puede convertirse en una carga puntual, expresada como la magnitud de un vector que es igual al área de la carga distribuida y que va a ser ubicada en el centroide de la carga distribuida. Entonces, este es el tema que vamos a ver al final, pero hagan de cuenta de que, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, ¿sí? Y con esto terminamos. Si yo tengo un rectángulo, ¿sí? ¿Cuál es la mitad del rectángulo en altura y en largo? Digamos, esto que es una carga rectangular, uniforme. ¿Cuál es la mitad del rectángulo? Su área dividido para 2. No, no digo de área, sino la ubicación. Sería la mitad de cada uno de sus lados y el cruce. Ajá, se supone que yo puedo encontrar la mitad de un rectángulo si cojo y trazo una diagonal y a esa línea diagonal le ubico la mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en ese punto, esa carga, yo puedo convertir una carga distribuida en una carga ubicada en ese punto, que es resultante, donde su magnitud va a ser igual al área de ese rectángulo. Entonces, si esta viga tiene una longitud L y la carga es W, la altura, esta altura es W, la resultante va a ser W por L. ¿Se entiende? Y ya. Y listo. ¿Listo, chicos? Profe, ¿puede Entonces, bajarle un poquitito la pantalla un ratito? Ya, gracias. ahí para que se vea todo. Sí, ahí está perfecto, gracias. Listo, chicos. Entonces, por hoy terminamos aquí. Que tengan un resto de día genial. Aprovechen el sol y los que puedan salir, salgan a hacer ejercicio. Está lloviendo por acá, por Santo. Brejando. Profe. Complicado. Bueno, Sí. entonces Profe, hacer una ejercicio. cosita le quería preguntar, o sea, más que nada pedirle, no sé si también aporte por el resto, pero queríamos saber, bueno, el otro día estaba haciendo un deber y hablaba con sus compañeros de que, o sea, es que los deberes están, por ejemplo, ahorita me acabamos su tema, pero no hemos hecho ningún ejercicio ni lo hemos hecho práctica, vimos ahorita la teoría, ¿no? Mañana hacemos la práctica con Steph y los ejercicios y en la noche tenemos que hacer el deber. Y es como que adelantarlos nos cuesta un poco, o sea, entonces queríamos, o bueno, mejor dicho, yo quiero saber si tal vez se pueda poner, qué sé yo, el deber para al día siguiente de la práctica con Steffi. Y igual no chocaría la teoría con el deber. No sé si me hago entender, porque digamos, si mañana Steffi da la clase, yo ya veo cómo Steffi hace los ejercicios, hago yo mi deber, puedo yo hacer mi deber el día de mañana y
qué sé yo, no me sale un ejercicio o tengo complicación con algo, tengo todo el día miércoles para preguntar o buscar soluciones, pero si mañana está firmada la clase y para mañana mismo tengo que entregar el deber, o sea, se me carga mucho y se complica más el deber entenderlo. Nos pasó, por ejemplo, creo que con este deber último y el pasado también pasó lo mismo, de que los temas estaban en la clase asincrónica, pero era para el mismo día. Entonces era como que tocaba estar viendo videos para poder resolver el deber al mismo tiempo. No tenía conocimiento aún. Los videos que les dejo de ejercicios, ejercicios resueltos, ¿esos sí los están viendo? Sí, profe, sí. Adicional de los ejercicios que hacen con Steffi. Sí, profe. Sí, los revisé. Ya, entonces me están pidiendo es que corran las tareas un día para entregar. Entonces sería para entregar la tarea el miércoles y el viernes. Sí, perfecto. O sea, por mi parte yo pido eso. No sé si el resto también está. ¿Ya? ¿Qué piensa el resto? O sea, por mi lado yo no tengo ningún problema con eso de que sea... Igual concuerdo con Bruno, creo que está bien ese formato. Ajá. O sea, la idea de que las tareas sean de entregar el martes y el jueves es justamente para que les quede el viernes, sábado, domingo tranquilos, o sea, para que podamos tener un fin de semana tranquilos y desde el viernes puedan repasar, estudiar. Sin embargo, yo no tengo problema con que se cambie para entregar el miércoles la tarea y el viernes. No habría ningún inconveniente. Si todos ven que es algo que realmente, porque la idea de la tarea es, si se fijan, yo les pongo unos ejercicios que son muy parecidos, en donde les explican, Steffi también les da otros ejercicios, y los ejercicios no son muy complejos, la verdad, y son pocos, de tal forma que ustedes lo puedan resolver. Entonces, si ven que es que sí de verdad les está faltando, pues yo no tengo inconveniente, pongámonos de acuerdo ahorita. Entonces, Sí, profe, yo sí estoy de acuerdo con Bruno, más que todo, si bien los ejercicios, creo que lo más complicado de los ejercicios es que lo extensos que llegan a ser, o hasta incluso encontrarles la lógica por dónde partir, toma su tiempo y a la larga estamos en apuros porque igual yo estaba con Bruno haciendo el deber. Y me acuerdo que teníamos esa preocupación de no alcanzar a subir a las 11:30 para estar calificado sobre 10 y ya he mandado deberes después de la hora porque creo que no entiendo bien algo y no hay ese espacio para poder preguntar porque ya es muy tarde también. Entonces yo sí estoy de acuerdo. Y eso que, por ejemplo, profe, el deber del día viernes, o sea, sí comenzamos temprano a hacerlo, comenzamos 4:30 casi a hacer el deber y acabamos. Y a las 2:30 empezamos y acabamos como que a las 10. Ya, 5 de 2 son 8 horas. Sí, es que tuvimos ahí complicación, por ejemplo, porque en el deber 7 habían 2 ejercicios que se estaba haciendo en 3D, y sí, es cierto, sí estaba el video, pero claro, a veces uno viendo el video no tiene cómo preguntar, ¿me entiendes? Yo veo el video, ya, yo veo cómo lo resuelvo y todo, pero a veces sí pasa que hacen un paso o se te salta un paso y te quedas con la duda, ¿no? De por qué hiciste esto, pero no le puedes preguntar a YouTube cómo hiciste esto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí, mire, en ese ejercicio, los ejercicios 1 y 2 fueron muy extensos porque estaban en 3D, ¿no? Entonces, sí genera a veces también, aunque se supone que va por el mismo lado, pero genera igual a veces una dificultad más y genera un poco más de dudas. Por eso era lo que yo decía, de tal vez tener este lapso de un día más. Ya, entonces, hagamos una cosa. Ahorita que estamos conversando de esto, ¿qué les parece si hacemos algo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Pueden levantar la mano? Y vemos. Y votamos. Yo no tengo inconveniente. Si todos están de acuerdo, por mí no hay problema. Entonces levanten la mano aquí en el programa y si estamos mayoría, digamos que estamos 2, 4, 6, 8, 9 creo. André, hoy falta gente. No veo a Micaela. ¿Quién más falta? Bueno, listo. Entonces, van a quedar así. Los lunes, clase sincrónica. Martes, clase asincrónica
Y de esas 2 clases se entrega la tarea el miércoles. ¿Estamos? Sí, perfecto. El miércoles clase sincrónica, jueves clase asincrónica, se entrega la tarea el viernes. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Y la semana del examen se corre el esquema un día, o sea que se entregaría la tarea Martes y jueves. el jueves, a ver, el miércoles quedaría martes clase, miércoles asincrónica, entrega el jueves. Sí. Y la otra tarea se entregaría el sábado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Juan. Listo. Entonces, quedamos así. Ya voy a cambiar las fechas de las tareas y listo. Vamos para adelante. Juan, también en el libro virtual, ahí me sale que el proceso de registro ya ha sido cerrado. Sí, es lo que justamente estaba conversando al inicio. Ya les voy a enviar de nuevo los códigos, porque los códigos han sido para otra versión del libro. Entonces, si estén pendientes, ya voy a corregir eso para que podamos hacer el registro. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, que estén muy bien, pasen buena tarde. Bueno, yo también tenía una pregunta. Ah, dime. A mí tu asistente es la que califica los deberes, ¿verdad? ¿Qué? No te entiendo. Tu asistente es la que califica los deberes, ¿verdad? Sí. Ella me pidió que le vuelva a subir los 2 últimos porque no se ve tan bien en el escáner, pero la carpeta no está abierta. Ya, mándame un correo a mí. Ya, te mando así solo escribiéndote o con Solamente el archivo cuéntame escaneado. esto con un correo. Ya. Dime que no está abierto y cuéntame. ¿Listo? Para Ya, acordarme de gracias. abrir la carpeta. Ya, gracias, Juan. Listo. Ahora sí, nos despedimos. Si no, el que mucho se despide, poco quiere irse, dicen. Bueno. Gracias, Juan. Hasta luego. Buen día. Gracias, Juan. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Buen día, Juan, que estés gracias. bien. Chao.